Hola, profe, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchachos.
De ahí, desde donde estén conectados, vean si pueden ir abriendo el Classroom, porque se les habilitaron un montón de actividades de este segundo parcial y las vamos a ir como revisando. Entonces, por si quieren ir teniendo ya de una vez el Classroom de la clase, está muy bien. Bien, les estoy compartiendo pantalla con las actividades que vamos a estar haciendo en este segundo parcial. Bueno, algunas de las actividades. Primero, pues les puse hasta arriba el enlace para poderse conectar a la videoconferencia. Y luego tenemos algunas tareitas que ya se subieron. La que dice proyecto segundo parcial, material didáctico segundo parcial y una actividad sobre género que dice conceptos básicos. Bueno, es un recurso de apoyo, que esto es más que nada lo que vamos a revisar en esta clase. Y aquí en el trabajito pues tienen esto. Proyecto de segundo parcial, material didáctico y una actividad que se les habilita ahorita que dice actividad sexualidad como construcción. Pues ya tenemos que iniciar con las actividades del segundo parcial. Creo que con el grupo de ustedes no tuve ningún problema, a todos les envié, porque no se me regresó ningún correo. Entonces todos ya deberían de tener en su correo su calificación del primer parcial. Pero igual si hubiera cualquier cosa me lo pueden comentar al final de la clase. Según yo, a todos les llegó. Y vamos a iniciar, si les parece, abriendo el archivito que dice recurso de apoyo para semana 6. Les dejo aquí la presentación que estaremos revisando en esta sesión virtual. Es un archivo que nos habla sobre el género, conceptos básicos. Como ustedes ya vieron en su programa, la tercera unidad del curso es género, salud y sexualidad. Es lo que vamos a estar trabajando todo este parcial. Es una unidad muy extensa porque hay muchos temas y subtemas que trabajar. Entonces, todo el segundo parcial lo vamos a dedicar a la unidad 3. Género, salud y sexualidad. Y por lo tanto, pues vamos a empezar con qué es el género, la perspectiva del género y algunos conceptos que yo considero importantes para empezar a partir en esta unidad con esos subtemas. Que es esta presentación que dice aquí, género, conceptos básicos. Igual ya saben, si hay como problemas con el audio y que de plano no me escucho, no hay ningún inconveniente. Ustedes me pueden escribir en el chat, profe, ¿sabe qué? Yo mejor veo la videoconferencia ya que la suba y les pongo su asistencia, no hay ningún problema. Entonces vamos a revisar género, conceptos básicos y les hago una pregunta, quien quiera responder. ¿Qué entendemos por estos conceptos? Sexo y género. ¿Quién nos quiere decir qué es el sexo y qué es el género? O si son lo mismo, a lo mejor son sinónimos. O si son distintos, ¿en qué se diferencian? ¿Qué es el sexo y qué es el género? ¿Quién sabe? ¿Quién nos quiere aportar? No hay respuestas correctas ni incorrectas. O sea, lo que ustedes sepan como conocimientos previos está muy bien. Pues yo lo que conozco sobre esto es que pues es como una diferencia pues entre, por ejemplo, que uno es mujer y otro es hombre.
Ajá, como rasgos entonces muy notorios, podríamos decir. Pues sí, por ejemplo, si hablamos del aparato reproductor, pues por ejemplo, los hombres pues tienen pene, las mujeres vagina, y sería en sí lo que más diferencia, ¿no? Ok, ¿y eso es el sexo o el género? El sexo. Ok, entonces el sexo ya tenemos ahí rasgos muy biológicos, podemos decirlo, muy visibles, Ujú. diferencias entre hombre y mujer, estamos marcando posición. Avi, coméntenos, ¿qué más? Sí, bueno, un poquito también lo que dice mi compañera. El sexo, pues, es de un carácter biológico y el género es un carácter constructivo cultural, que ahora lo venimos, pues, viviendo con toda esa situación que se está presentando en nuestra sociedad, hablando en temas de género. También hablando de lo que es el sexo, pues es lo que define al individuo, ya sea masculino o femenino. Y pues esos roles son específicos porque al final de cuentas los roles definen al individuo y también definen la reproducción, hablando del individuo como tal. Ahora, en cuanto a género, pues el género se construye, es una construcción cultural, sociocultural, y que este pues va a ser modificable según el contexto, el entorno donde se esté presentando, donde se viva. Es una condición que adquirimos después del sexo. Y obviamente aquí entran pues todo lo que conocemos sobre diversidad sexual o diversidad de género más bien, podría decirse así. Y pues obviamente aquí yo creo que entra la parte de la decisión que toma un individuo referente al sexo. Además de que en el género pues hay una distinción entre lo que es lo masculino y lo femenino. Perfecto, sí, nos quedamos con estas nociones previas, me parecen muy buenas y entonces ya tenemos dos aspectos muy claros. El sexo como algo biológico, el sexo como distinción entre hombre o mujer y el género como algo que no es biológico, sino más bien responde a una construcción social. Vamos a ampliar un poquito en estos dos conceptos para entender que sí son diferentes. Ya nos dieron ustedes una muy buena introducción. El sexo son características biológicas y fisiológicas que definen al hombre y a la mujer. El ejemplo que nos daban ustedes, ¿no? Los hombres tienen pene, ok, es algo biológico, correspondiente al sexo. Las mujeres tienen menstruación, sería algo referente al sexo. Ahora, el género en distinción son atributos sociales que se asocian con ser hombre o ser mujer en una determinada sociedad. Las relaciones que se establecen entre mujeres y hombres, niños y niñas, estos se aprenden en sociedad, son específicos en un contexto y tiempo y pueden cambiar. O sea, tiene que ver más con qué se espera socialmente de alguien de acuerdo a si es hombre o si es mujer. Y por lo tanto ahí dice que son específicos de acuerdo a un contexto, de acuerdo a un tiempo y pueden cambiar. Por ejemplo, vamos a hablar actualmente sociedades. Actualmente en países de Medio Oriente es muy común que el hombre que se quiera casar con una mujer dé un tributo. Ustedes saben que el hombre que se quiere casar en Medio Oriente puede ir perfectamente con su vecino, el señor que tiene 70 años, puede ir con su vecino y decir, oiga, ¿sabe qué? Me interesa mucho su hija. ¿Qué quiere a cambio de su hija? Y la pobre niña tiene 14 años y el señor tiene 70 y le dicen los papás, pues ¿sabe qué? Yo quiero unas vaquitas. Y entonces el señor le regala las vaquitas y se puede llevar a la hija y se puede casar. Eso que se asocia con que el hombre tiene que dar una dote para poderse casar con una mujer está socialmente aceptado en esos países del Medio Oriente. Sin embargo, en la India, en algunas regiones de la India es al revés. De acuerdo a lo que se espera de ser hombre o ser mujer, en algunas regiones de la India tiene que ser la mujer quien pague la dote.
Entonces ahí es al revés. Se quieren casar los novios, van a conocerse las familias y la familia de la mujer le pregunta al hombre, ¿qué es lo que quieres por casarte con nuestra hija? Ah, pues yo quiero un carrito. Y la mujer tiene, bueno, la familia de la mujer tiene que pagar, tiene que comprarle ese carrito al novio, porque así está socialmente aceptado, digámoslo así. Y entonces, si el día de la boda al hombre no le gustó el carrito que le dieron porque estuvo muy feíto, o a la familia del novio no le gusta el carrito, pueden deshacer perfectamente el noviazgo. Entonces, lo que se espera de ser hombre o ser mujer tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con el tiempo. En algún tiempo estuvieron bien vistas algunas cosas, como por ejemplo la mujer a la cocina y el hombre a trabajar, y ahora ya los tiempos han cambiado. Ahora ya parece que hay muchos hombres que se están quedando en casa, ¿no? Que se quedan a la crianza de los hijos. Sigue siendo un poco raro, pero ya se está dando. En fin, por lo tanto, el género podemos decir que es más maleable, puede cambiar, se modifica. Nos quedamos con esta definición muy general, muy escueta, pero ahorita la vamos a desarrollar más. Entonces, yo les pregunto, aquí nos hablaba de que el género es algo que puede cambiar por la sociedad. Pero mi pregunta es más específica. ¿El género será una construcción social? ¿Pero por qué? ¿Por qué creen que el género sea una construcción social? ¿Qué hace que el género cambie o se modifique en una sociedad? ¿Y qué o quiénes ejercerán influencia en esa perspectiva de los géneros? Igual, quien quiera comentarnos, ¿por qué el género es una construcción social y qué influye en la construcción de ese género? No tantos, con uno que participe es suficiente. Profe, es que cuando se le atribuye esto al género es porque ya está un constructo, ese que la misma sociedad construye simbólicamente a las expectativas y valores que la cultura o cada cultura atribuye tanto a hombres como a mujeres, pero los tiempos han cambiado. Entonces, ¿qué o quiénes influyen en la perspectiva de los géneros? ¿Qué influye en cómo se da la crianza? Por ejemplo, Avi, a ver. Bueno, es una construcción social porque mm, el género se va a relacionar, o más bien se va a interrelacionar con condiciones socioculturales. ¿Cuáles son estas condiciones socioculturales? Pues obviamente la cultura, la etnia, una clase social, la edad, una comunidad religiosa, su forma de pensar, tanto en lo social, en lo político, en lo dogmático, su propia historia. Entonces, por eso es que va a ser una construcción. Y esto es lo que va a ejercer en que haya o no haya cambios. Por ejemplo, en una comunidad, por ejemplo, en Guadalajara, yo decía hace tiempo que llegué, Guadalajara es una ciudad tan religiosa, tan culta, tan dogmática, pero a la vez tan libre, tan libertina. Entonces decía, esa es una construcción de la cual pues se va dando. Y esto depende mucho del cambio también de época y del cambio de personas en cuestión de edades. Ay, sí, el cambio generacional, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. O sea, podemos ver ahorita a la gente más joven, las generaciones nuevas, quizás no tengan tanto conflicto con cuestiones que nuestros papás o nuestros abuelos sí tenían, ¿no? Por ejemplo, respecto a la ropa o cosas por el estilo. Por ahí mencionabas también, Avi, la etnia. Es cierto, también la etnia puede influir en cómo se va. ¿Qué se espera de un hombre? ¿Qué se espera de una mujer? Por ejemplo, hay sociedades en África, bueno, ciertas etnias africanas, en donde el niño, la transición de un niño a la adultez
varía dependiendo de muchos factores. Por ejemplo, aquí en México, el único requisito para que alguien sea mayor de edad es cumplir 18 años, sacas tu INE con tu foto toda fea que pareces delincuente y ya con eso ya eres adulto. Tener 18 años y tener tu INE ya te hace ser adulto y poder entrar al mundo de los adultos sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que sucede en algunas etnias? Por ejemplo, en países africanos, lo que sucede es que el adolescente que ya está en proceso de transición para ser adulto, debe hacer algo que se espera de los hombres, que es pelear. Entonces ese adolescente tiene que pelear con un hombre adulto de la tribu, pero no crean que es una pelea falsa ni nada por el estilo, no, es una pelea de a de veras, pues. Y ya hasta el final, si gana el adolescente la batalla, entonces ya es considerado como un adulto. Y fíjense cómo ahí entran ciertas expectativas de los hombres, ¿no? Como el hombre tiene que ser alguien fuerte, tiene que ser alguien aguerrido, y por lo tanto, pues es mostrando su valía que entonces ya se puede reivindicar y se puede autonombrar como hombre y ya se gana el respeto de los demás. Y eso obviamente depende de la sociedad y depende en este caso específico de la etnia, porque eso no lo vemos en otros países. No tenemos que nosotros pelear para ser considerados hombres, por así decirlo. O la masculinidad no tendría que estarse reivindicando. Pero por supuesto que la sociedad, los tiempos van cambiando, es algo muy cierto. Y creo que es algo de lo que vamos a comentar aquí. Yo les traigo algunos ejemplos, no agoto todo, porque hay muchísimas cosas que influyen en la perspectiva de los géneros. Si a ustedes se les van ocurriendo ejemplos, se les ocurren más cosas, pueden interrumpirme en cualquier momento, ¿eh? Entonces, lo primero que podemos considerar que influye en la perspectiva del género, pues es la familia, porque la familia nos pone un nombre, nos da una identidad y nos da un cierto trato, dependiendo de si nuestro sexo es masculino o es femenino, ¿no? Dependiendo de si somos niños o niñas, la familia nos da ciertos atributos que nos van desarrollando ciertas actividades. Por ejemplo, muchos padres ya ven que tratan de recrear sus sueños con los hijos. Y entonces es muy común que a la niña la metan al ballet y al niño lo metan al fútbol. Aunque al niño no le guste el fútbol, la niña tiene 2 pies izquierdos, pero todos nos va al ballet. O sea, la familia deposita ciertos roles, ciertas expectativas, obviamente con sus propios deseos, intereses y motivaciones, y también de acuerdo a la sociedad en donde están, pero que van depositando como ciertas características en las niñas o en los niños. El corte de cabello no es el mismo para un niño que para una niña. Y eso tiene que ver con estética, con cómo la familia lo va generando. O los colores. Desde que sabemos que va a ser niña, ya sabemos que el cuarto está pintado de rosita. Los juguetes son rositas. Toda la ropa es rosita. Por supuesto que la familia ejerce mucha influencia, ¿no? Cómo se va construyendo este género. Luego tenemos 2 cosas que están muy relacionadas en la infancia, los juguetes y los deportes. Ahí yo traté de plantearles un poquito cómo han cambiado las cosas, porque por ejemplo en las imágenes de arriba tenemos los juguetes de antes, digamos los juguete prototípico para una niña era la muñeca, la cocinita, la escobita, la estufa, el recogedor, o sea, cosas que de alguna manera iban criando a las niñas de generaciones pasadas, pues para ser madres, ¿no? Era este entrenamiento. En cambio, los niños, pues podían tener acceso a juguetes más violentos, las armas, los carritos, cosas de acción. Ahora ya han cambiado las cosas y aquí tenemos una imagen muy curiosa porque es propaganda de la marca de juguetes. O sea, hay marcas de juguetes que ya están rompiendo estereotipos, que vamos a ver más adelante los estereotipos, pero están rompiendo esos paradigmas que por muchos años se concibieron de las niñas tienen estos juguetes, los niños tienen estos otros, es más, hasta vean los colores. La ropita del bebé y todo tiene que ser rosita porque como la niña es rosita, la niña, el rosa se asocia con las niñas, pues era el color de los juguetes que tenían. Y ahora ya desde la misma propaganda de juguetes, vemos una imagen de una cocina, productos de cocina, y el protagonista de esa propaganda es un niño.
rompiendo totalmente los estereotipos que se concibieron por mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que un niño quiera ser chef en ningún momento influye en sus preferencias sexuales, ¿no? O en su identidad de género y demás, no tiene nada que ver. O sea, que una niña juegue fútbol tampoco define su identidad sexual. Es lo que está del lado derecho, ¿no? Los deportes también se asociaban mucho con las niñas para tal cosa, para el ballet, y los niños para el fútbol. Y ahí tenemos una imagen de una película que seguramente han visto alguna vez, la de Billy Elliot, ¿no? El niño que quiere bailar ballet. Y ahí está claramente cómo el hecho de bailar ballet no influye en su perspectiva de género. Porque incluso ya ven que tiene un amiguito, Billy Elliot tiene un amiguito que sí es gay, le da un beso en algún momento de la película, pero pues no pasa nada. Y al final de la película, cuando ya se ve Billy Elliot ya de grande, ahí se vuelve a ver otra vez su amigo de la infancia, que él sí ya tiene una pareja hombre, y Billy pues como si nada, ¿no? Y él sí practicó el ballet. Bueno, los juguetes y los deportes, ahí entonces vemos cómo ha cambiado un poco la visión, de que ya no son para niños y para niñas, pero por supuesto que influyen en la perspectiva de los géneros. Otro aspecto también, ustedes ya lo dijeron muy bien, la cultura y la sociedad. De acuerdo a determinada sociedad, hay ciertas normas o reglas que rigen cómo debería de comportarse alguien dependiendo de si es hombre o si es mujer. Hay algunos experimentos muy buenos que ustedes les iba a traer el video, pero no sé por qué lo hallé en una página específica, pero ya no estaba habilitado. Bueno, pero hay experimentos que se han hecho en donde se llevan al mismo niño, es el mismo niño, pero digamos que se lo llevan al parque vestido de azul y luego se llevan exactamente al mismo bebé, pero vestido de rosa, para ver la reacción de la gente, es decir, la parte cultural y la parte de la sociedad. Y pasa algo bien curioso, al bebé, aunque sea exactamente el mismo, recibe un trato distinto dependiendo de si lo ven de rosa o si lo ven de azul. Hay ciertas expectativas, ciertas formas de tratar a los bebés que dependen mucho de cómo la sociedad lo percibe. Y eso lo hemos, bueno, y ese video pues trata de eso. Esos experimentos que se han hecho tratan de eso, de cómo es exactamente el mismo niño, pero lo tratan distinto de si lo ven de rosita o si lo ven de azul. Hasta en la forma de hablarle. Se ve bien fuertecito el bebé, mira nada más qué fuertecito porque lo vende como niño. Pero si lo ven vestido de rosa, ay, qué delicadita, mira qué bonito está. O sea, los adjetivos que utilizamos con los bebés son distintos. Y es como de, oh, sorpresa, era el mismo niño. O eso también me ha tocado verlo en el camión. Por ejemplo, si un niño, hombre, se golpea y empieza a llorar, el papá es como de, ay, ni te dolió, ¿verdad? No, no pasa nada. Pero si es una niña la que se golpea, ahí sí los papás, ay, la soban y la cuidan y la respetan más, porque se permite más que las niñas lloren por cultura y por sociedad. Es más válido que las niñas expresen ese tipo de emociones que los niños. Si es un niño, no te dolió, no pasa nada, y hasta el papá le pega más fuerte, para que veas que no te dolió. O te voy a dar una para que sí te duela, porque está mal visto, ¿no? Que los niños lloren. Bueno, aquí tenemos algunas cosas de cómo han cambiado. Fíjense, tenemos del lado izquierdo la imagen de lo que por cultura y por sociedad en algún momento de la vida se permitió. Las niñas eran criadas para darles de comer y atender a los hombres. Y aquí está la niña dándole de comer al papá, porque la mamá pues le da de comer al hijo. Entonces la niña tiene que ir aprendiendo a repetir esos patrones. Y ahora ya ha cambiado totalmente. Ahora ya las tareas domésticas están muy bien divididas, o se supone que deberían estar bien divididas, y tanto el hombre como la mujer pueden hacer ese tipo de actividades. Y eso lo hemos visto también en los libros de texto. Ya ven que para hacer evaluaciones, por ejemplo, en primer grado de primaria, ya se les pregunta a los niños cosas como, por ejemplo, ¿quiénes son más valiosos, los niños o las niñas? ¿Quiénes deberían de ayudar más en casa, los niños o las niñas? ¿Y por qué? Y ese tipo de cosas, esperando que los niños respondan que por igual.
por igual tienen valía y por igual deberían de dedicarse a las labores domésticas. Y aún así vemos que hay niños que parece que no, como que se están criando, pero eso tiene que ver con los padres, ¿no? Cómo los padres están criando a los hijos. Bien, también están los colores que les mencionaba hace ratito. Por cultura y por sociedad, el rosa se asociaba mucho con las niñas, el azul con los niños. La vestimenta, fíjense, las niñas con vestido, los niños con pantaloncito y demás. Y ahora ya está pasando algo muy curioso con las nuevas modas. Vean en las tiendas de ropa infantil y ahora perfectamente encontramos ropa para niños rosa y no pasa nada. O aquí está exactamente la misma prenda de vestir para niño y para niña, es decir, las prendas que ya no tienen género y que perfectamente se pueden poner los dos. Ya no hay tanto esta distinción, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿cómo se les habla? Por cultura y por sociedad, cómo se les habla, cómo nos dirigimos a los niños y a las niñas, también va influyendo un poco en la perspectiva de los géneros. Porque a las niñas se les habla con más delicadeza, con más paciencia y bla, 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 ¿no? Y a los niños no. ¿Qué otras cosas influyen? Los medios de comunicación, de cualquier tipo. Aquí la imagen, hasta vemos una videocasetera y eso, bueno, ya sabemos que ya no existen las videocaseteras. Pero cualquier medio de comunicación, por supuesto que también va a influir en cómo se perciben los géneros, ¿no? En cómo nos percibimos todos. Por ejemplo, las películas, que hay aquí un tema muy debatible. Por ejemplo, las películas infantiles. Vamos a pensar en aquellas películas que estaban orientadas o que han estado orientadas a un público meramente infantil y cómo ha evolucionado. Noten ustedes que las primeras princesas de Disney, desde Blancanieves en 1937 hasta La Sirenita en 1989, eran estas mujeres que necesitaban ser rescatadas, ¿no? La visión de la mujer era un personaje que no podía resolver su vida sin un hombre. Todo giraba en torno a casarse. Era delicada, era muy bonita. Estéticamente eran princesas muy bonitas, tenían un rango social muy alto. La delicadeza, necesitan a un hombre que la salve porque no pueden hacer nada. Sin embargo, poco a poco nos ha tocado ver en este siglo personajes femeninos en películas infantiles que han de alguna manera roto esos paradigmas que por mucho tiempo se concibieron. Y ahí tenemos a Valiente, que por ejemplo ella al final no necesitó ningún príncipe, ¿no? Porque se queda sola. Ella rescató a su madre, porque ya ven que a su madre le da, bueno, no sé si vieron la película, pero su madre la convierte en osa y ella tiene que ir a rescatarle y demás. Pero ahora ella es la protagonista, verdaderamente, ya no es el príncipe que necesitaba salvarla, ¿no? Ella se salva sola. Ahora tenemos princesas que se salvan solas, que no dependen de ningún hombre y eso está muy bien. Y además, con un cabello muy rebelde. Ya no está como el cabello muy bonito y toda bien arreglada, no, su cabello es muy rebelde. Y tenemos, por ejemplo, la película de Red, que esa es muy reciente, espero que la hayan visto, pero ahí la protagonista, si se fijan, no es una niña, digamos, muy agraciada. Qué curioso, ya las protagonistas de películas ya no necesariamente son, ya no entran estéticamente en cierto canon de belleza. Ahí la niña ya no es muy agraciada y de todos modos puede ser perfectamente una protagonista. Tiene una historia muy bien desarrollada la película y ahí se tocan otros temas que por mucho tiempo se consideraron tabús, como la menopausia. Sí, tiene su primera menarquía, ¿no? Ahí la niña, porque empieza con la menstruación y demás. Entonces, son temas que no se tocaban anteriormente, como que eran niñas y después las veíamos de adultas. Y no había como esa transición en la adolescencia que ahora sí ya se está tocando en este tipo de películas y váyanle ustedes a saber qué más va a venir en los próximos años, ¿no? Y aquí de abajo les puse la transición en cuanto a otro tema, que es el de diversidad de género. Porque aquí tenemos en 1937, se dio un beso que ha sido muy polémico. Ustedes saben que el beso de Blancanieves quiere ser censurado. Hace menos de un año salió la noticia de que querían censurar el beso porque el príncipe le está besando sin su consentimiento. Entonces, eso pues es una falta de respeto y lo querían censurar, ¿no? Querían censurar a Blancanieves. Pero, o sea, se nos hacía muy normal mostrar la heterosexualidad
en los niños como si fuera el estándar, como si fuera lo único. Entonces, en 1937 tenemos un beso entre un hombre y una mujer que por cierto está sin su consentimiento siendo besada, que es la crítica que se hace actualmente. En el 2016, muchos años después, sáquenle la cuenta, casi, ¿qué? 80 años después, sale la película de Cigüeñas. No sé si vieron Cigüeñas, pero Cigüeñas es una película que trata sobre cómo llegan los bebés, ¿no? Y hay una parte de la película que son segundos, o sea, es menos de un segundo, en donde una pareja homoparental, dos hombres reciben a una bebé. La escena no dura ni un segundo y aún así fue muy censurada y fue muy criticada la película de Cigüeñas solamente por incluir esa escena que a los niños ni les dice nada porque ni la alcanzan a ver. Pero bueno. Y finalmente estamos en el 2022. Ustedes ya saben la polémica que está envuelta con la película de Lightyear, que ha sido censurada en 14 países por contener aquí ya una escena totalmente explícita de dos mujeres que se están besando, ¿no? Porque ni siquiera son niñas, una pareja lésbica que además adopta un niño. Entonces, bueno, vean cómo ha evolucionado lo que se transmite y cómo influyen los medios de comunicación, porque por mucho tiempo los medios de comunicación dictaron estándares de lo que debía ser lo femenino, de lo que debía ser la mujer, de lo que debía ser la normatividad. Y poco a poco se ha ido rompiendo. No es casualidad, no es porque Pixar se quiera revelar ni nada por el estilo. Responde a un montón de cuestiones que ustedes ya saben. Como ciertos países pertenecen a la ONU, a la UNESCO, a la OCDE, tienen que cumplir con cierta agenda, incluyendo obviamente agenda de género. Y hay ciertos temas que deben ser tocados, ¿no? Bueno, nos quedamos hasta ahorita con el tema de películas. Vamos a salirnos porque ya se va a acabar la reunión. Entonces, nos salimos unos momentitos y ahorita regresamos, ¿ok? Mismo enlace.